Hace 8 días hemos venido tratando un nuevo libro. ¿Cómo se llama? Encuentro con la paz y la salud. Sí, un encuentro con la paz y la salud. La palabra encuentro implica camino, ir a buscar, búsqueda, como tal. El libro comienza como muchas cosas, con una parte, como dicen por ahí, entre comillas, histórica, que es muy necesaria. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos conocer, como dicen por ahí, las consecuencias, pero rara vez nos vamos al origen, es decir, a las causas que generaron muchas de las situaciones que hoy vivieron. En el tema de hoy vamos a ver las experiencias humanas y la evolución del pensamiento, o sea, de cómo es que logramos estar sentados aquí en este momento y estar, como dicen por ahí, entendiendo lo que se nos está presentando. Pero vamos a ver dos subtemas, que es el proceso religioso y legislativo y el encuentro con la plenitud. En el libro El problema del ser y el destino y del dolor, Leon Denis usa una frase muy conocida digamos que en el espiritismo, que es que el espíritu duerme en el mineral, sueña en el vegetal y se agita en el animal. Vemos cómo la vida comenzó a desarrollarse desde un punto de vista físico y desde un punto de vista espiritual, haciendo la mezcla entre los dos planos, entre los dos mundos. Vimos, por ejemplo, de que en todo ese proceso, el ser como tal, el espíritu, va construyendo su propio pre-espíritu. En el reptil, o sea, como tal, se desarrolló el famoso complejo R, que es el famoso complejo de reptil, en donde estaban, digamos, puestos todos los que son los instintos primarios. Después dio paso ahí muy rápidamente a los mamíferos, como tal, y en los mamíferos vimos una serie, digamos que de etapas que ayudaron, por ejemplo, cuando pasamos por el animal de 4 patas, van fortaleciéndose las palmas de las manos. Después, cuando llegamos ya como simios, como un monito, desarrollamos el pulgar, la atención, nuestra vista, nuestro oído, nuestro cerebro. Todo eso que aparentemente vemos físico ayuda también a desarrollar, digamos que el pensamiento. Hasta que llegamos, como dicen por acá, a la fase ominal. Allan Kardec, en el capítulo 10 de la Génesis, en el hombre corporal, explica claramente su afinidad a la entonces teoría de Charles Darwin, que había sido presentada, digamos que en un tiempo muy cercano, en donde él decía de que el hombre descendía de los animales. En ese momento del tiempo hubo una gran molestia, pero efectivamente en la Génesis él dice que nos cueste lo que nos cueste el orgullo, el hombre debe resignarse a no ver en su cuerpo material sino el último eslabón de la animalidad sobre la tierra. El inexorable argumento de los hechos está allí, es decir, en los huesitos que estaban encontrando, y no deberíamos protestar, no deberíamos, como dicen por ahí, sentirnos molestos, sino por el contrario, muy, digamos, sorprendidos ante la habilidad del creador como tal, en todo ese desarrollo tan hermoso que había. Entonces, la semana pasada tuvieron que haber visto que en ese proceso se desarrolló un pensamiento primitivo en donde todo se basaba en los instintos, en la parte de conservación de la vida, en la parte del frío, del calor, de la protección, de las necesidades básicas, que había allí en esa parte se había generado uno de los arquetipos que estamos, digamos, en proceso de vencer, que son los miedos. Y aquí en una parte, digamos, más avanzadita, aparece ya un pensamiento lógico difuso, un pensamiento difuso, es decir, comienza el hombre a preguntarse por qué llueve, por qué sale el día, por qué sale el sol, qué son esas estrellas, es decir, comienza el mismo clima, la misma naturaleza a ayudarnos a desarrollarnos. Comienzan a buscar la piel del animal como tal y cubrirse como tal, buscar las cuevas como una forma de protección, hasta que llegamos, digamos, a esta última parte,
en donde está la parte del pensamiento de la lógica, de la racionalización como tal, que, como veremos en el tema, por allí apenas vamos. Estamos destinados a un pensamiento cósmico. Sin embargo, todavía estamos en el pensamiento racional ególatra, es la palabra que ellos usan, pero más adelante. Entonces, vamos a ver cómo en todo ese proceso evolutivo se iba construyendo la parte de la religiosidad, teniendo en cuenta la parte de religión como una creencia y la parte de la legislación, es decir, las leyes. Y eso empezó comenzando por lo que él observaba en la naturaleza. Decía que él veía que la vida mata para poder vivir. Es decir, por ejemplo, cuando ahorita trayendo a colación algo que estábamos mirando allá, aunque de otra manera, cuando ocurren grandes inundaciones, se destroza toda la tierra, pero tiempo después esa zona que fue inundada se convierte en un terreno fértil que es útil como tal. Entonces él veía, comenzaba, como dice, ese contraste y comienza a utilizar, digamos, que ese miedo como tal, de decir, de matar para estar bien, y comienza a decir, bueno, pero yo necesito que mi cosecha salga bien, y yo veo que para poder que la cosecha salga bien tiene que haber una inundación, para poner un ejemplo. Tengo que matar una vida, entre comillas, para obtener, digamos, un beneficio. Y ahí en ese pensamiento un poco, digamos, irracional para nosotros ahora, comienza él a conectarse con los espíritus afines y comienza el proceso de religiosidad. ¿A través de qué? De los primeros holocaustos humanos, como tal. Resulta de que Juana muy claramente dice que ese acontecimiento, es decir, del holocausto humano, más allá de la brutalidad evolutiva del ser humano, era el resultado del intercambio que se iniciaba en forma de inspiración proveniente de entidades espirituales aún toscas que lo conducían en el proceso de crecimiento intelectual y moral, demostrándole que se calmaban con el acto repugnante, pues vampirizaban la sangre de las víctimas o se complacían en esa tragedia. En el libro de los espíritus, no sé dónde, en el libro de los espíritus, Allan Kardec, entre las muchas preguntas que hizo y entre las múltiples anotaciones que hizo en la intervención de los espíritus en el mundo corporal, nos presenta, por ejemplo, nos dice, en la pregunta 520 hace una pregunta, dice, los espíritus protectores de las masas son de la naturaleza más elevada de los que se unen a los individuos. Y vean lo que contestan. Dice, todo es relativo al grado de adelanto de las masas como al de los individuos. Entonces dice, ¿por qué esta pregunta? Uno dirá, bueno, pero ¿cómo así? No, en ningún momento los espíritus superiores negaban, digamos, que esta situación se presentara, porque estaban detrás de un objetivo mucho más grande, que era el desarrollo del pensamiento. De ahí aparecieron los primeros dioses, que eran totalmente salvajes, que había que calmarlos con sacrificios con sangre como tal, y lógicamente pues era el momento de la supervivencia del espécimen más fuerte, que aún continúa, pero ya no teniendo tanto que ver la fuerza física, sino la fuerza también mental, porque ahora seguimos con ciertos paradigmas del ayer, pero enfocados de otra manera. Entonces, a través de las condiciones físicas que lo rodeaban, se fue desenvolviendo la capacidad para entender la vida como tal. Comenzaron a tener un poco más de suavidad, y en ese momento, por las leyes de afinidad que conocemos, hubo un cambio a nivel espiritual. Ya no se estaban, digamos, que obteniendo conexiones con estos espíritus imperfectos que los utilizaban para cometer ciertas situaciones impropias, sino
que se fueron conectando con otro tipo de entidades un poco mejores que los ayudaban, digamos, que a ver las cosas un poco de forma menos agresiva. Que allí que parecían, por ejemplo, de que ya cuando era la cosecha ofrecían a la diosa, por ejemplo, Demeter, en los romanos y los griegos le ofrecían las cosechas que ellos obtenían. Salieron también las historias de las estaciones en donde decían, por ejemplo, de que cuando era primavera la diosa estaba contenta porque estaba su hija con ella, y cuando era invierno era porque su hija se había devuelto. Una historia muy bonita, en donde, digamos que en cierto modo comenzaba el pensamiento a desarrollarse y bajo la observación comenzaron ellos digamos que a captar mejor las circunstancias que los rodeaban. Entonces allí también aparece una comunicación verbal, eso que vemos de los animalitos, del perro, eso que nosotros observamos en los animales, muchas veces pasamos nosotros por ahí. Comienza el gesto, comienza la emisión del sonido, y poco a poco comenzó el desarrollo de la palabra, de los gestos que podían, digamos, compartir. Entre eso comenzó la parte religiosa. Por ejemplo, ellos veían que el chamán de la tribu llevaba la ofrenda y recitaba Pape Pipo Pu, para poner un ejemplo, y las demás personas repetían lo mismo, Pape Pipo Pu, y asociaban el hecho de presentar una ofrenda a eso. Comenzó la parte de los rituales religiosos que aún en nuestros días muchas veces conservamos. O sea que muchas de las cosas que tenemos son, digamos, que mejoras que hemos hecho y que todavía van a haber muchas cosas más. La parte del fuego, que fue, digamos, que uno de los primeros inventos de la humanidad, y que yo sé que la gente más joven me va a perdonar, pero de ahí parten muchas cosas, fue utilizado tanto para bien como para mal. En algunos casos cogían ese fuego no solamente para cocinar, para, digamos, que preparar los terrenos para el cultivo, sino también para castigar, específicamente cuando alguna persona era desleal al clan. ¿Qué hacían? Los quemaban, los presentaban como los sellaban así como los animales. ¿Cómo es la palabra? Cuando los marcan, los marcaban con un símbolo, en donde ese símbolo estaba asociado, digamos, a un crimen, entre comillas, que había cometido. Un crimen, entre comillas, porque de pronto sencillamente era que la persona no estaba de acuerdo, digamos, que en los tipos de liderazgo que existían. Entonces, por ejemplo, aparece aquí un parrafito donde dice que los desplazamientos de los grupos como consecuencia de los rigores climáticos exigían la obediencia a los líderes, y por consiguiente se fueron haciendo automáticos sus hábitos de origen primitivo, a modo de ensayo de las futuras actividades sociales. Es decir, comenzaron los primeros pasos del gobierno, de la imposición de la autoridad, porque estos líderes no era el que iba, papito, mamita, vas a hacer esto, no. Si no servía, te atravesaban con una lanza y te dejaban allí. Porque esa era la mentalidad y el tipo de liderazgo que en ese momento del tiempo se tenía que realizar. Eso ha creado, digamos, que varias cosas. También creó allí digamos, que en el inconsciente colectivo, la parte de ser una persona gregaria. Es decir, que si no te están mandando, ya no te están diciendo qué hacer, no te mueves. Es uno de los atavismos que nos toca a nosotros identificar y de paso vencer. En la parte de cuando ya comienzan a darse cuenta que la caída de la semillita produce la plantica y que se la pueden comer y que va asociada al sol, a las estrellas como tal, comienzan las comunicaciones verbales como tal a mejorarse. Y en esos momentos del tiempo comienzan los primeros indicios de mediunidad en los palantropoides, es decir, en el hombre neandertal que nosotros vemos muchas veces todavía lleno de pelitos y todo. Allí comenzó parte del proceso mediúnico como tal.
Naturalmente, como sabemos que todo proceso mediúnico va muy asociado con la afinidad y simpatía de los espíritus, ya saben qué tipo de espíritus eran los que se asociaban, pero eran dirigidos por los hermanos superiores, cuya tarea era el desenvolvimiento, digamos, de todos estos pueblos como tal. Entonces, ellos también comenzaron a expresar, digamos, que las diferentes cuestiones físicas que veían las asociaban, digamos, a un dios. Y, por ejemplo, matriculaban o asociaban toda su tribu, por ejemplo, al dios del sol, otra tribu al dios jaguar. Entonces, ¿qué sucedía? De que muchas veces cuando había los enfrentamientos entre tribus, decían de que habían ganado porque el dios jaguar le había dado la victoria sobre el dios del sol. Eran los pequeños, digamos, inicios de la parte de la asociación entre religiosidad, poder y legislación como tal. Otra cosa que influyó también fue el inicio de las enfermedades como tal y la inspiración que comenzaron a darle estos espíritus superiores a los que llamaban chamanes o hechiceros, que es lo que hoy llamamos como medium, ¿sí? Medium, de cómo auxiliar al paciente o a la persona que acudía a ellos para curar determinada enfermedad. Y en ese momento del tiempo teníamos las facultades mediúnicas de evidencia, de audición, de clarividencia, de incorporación en sus fases iniciales, en sus fases rudimentarias. El problema estuvo en que los primeros jefes fueron esos chamanes, esos sacerdotes, esas sacerdotisas, y cogieron y mezclaron religión con legislación como tal. Esto, digamos que los primeros habitantes de la tierra, a través de estos dibujos, estas pinturas rupestres, mostraron ese despertar, como dice aquí, del psiquismo divino, y lo dejaron como en estas inscripciones en la piedra como una memoria que fue pasando de generación en generación y que ayudaba a que cada generación fuera más astuta y más hábil. Si nosotros observamos, nuestros niños de ahora son una generación un poco más, digamos que en ciertos aspectos técnicos más avanzados que nosotros. En todo no. En cuestiones morales hay de todo, pero en cuestiones técnicas sí. ¿De dónde salieron esas pinturas rupestres y demás? Que uno ve, por lo menos ese cazador, ese torito lo dibujan mejor que yo. Yo todavía no veo, ahora que no he podido hacer un círculo bien. Resulta de que ellos miraban eso de las huellas que dejaban al caminar y de las marcas que dejaban las fieras en los árboles como tal. De allí ellos, al ver ese movimiento y esto, dedujeron que se podía hacer una presión como tal sobre la tierra, sobre un objeto y poder dibujar. ¿Cómo sacaron ese color? De la savia que dejaban los árboles cuando caían los rayos. Se veía la forma y tú le podías ponerla. De allí salió la pintura que hoy emociona a tantos como tal. Naturalmente aparecen los chamanes como tal, influyeron para que apareciera el culto religioso como una forma también de control al jefe del clan como tal, poniendo la vida en favor del grupo. Y dice que el pensamiento racional vinculado a las herencias egocéntricas favoreció la aparición del castigo relacionado con la forma como fue cometido el acto de insubordinación, con posterioridad llamado crimen, para que se sirviera de ejemplo a los demás individuos. La pena del talión, o sea, el ojo por ojo, ahí apareció. O sea, esto, digamos que nos están mostrando cómo es que hemos construido nuestro propio espíritu, nuestra propia mente, nuestros propios problemas, pero también cómo podemos construir nuestras propias soluciones. Entonces, aquí también hubo una ayuda. En ciertos sistemas estelares, no solamente fue Capella, fueron varios, hubo un cambio de transición hacia un mundo de regeneraciones, con más paz,
y todos los que no cumplíamos con esos parámetros vibratorios fuimos expulsados. Uno usa la palabra expulsado, pero realmente uno mismo se salió del sitio, uno mismo se hizo echar. Y cogió el Maestro Jesús con ese amor y esa bondad que lo caracteriza y recogió todos esos chicos y chicas que no se habían comportado adecuadamente y los ha recibido en el planeta Tierra. Esta gente muy inteligentes como tal, pero con un desarrollo moral todavía bien dudoso. ¿Qué pasó? Ellos cogieron y ayudaron al desarrollo de las civilizaciones en las diferentes partes del planeta que fueron puestos y que fueron agrupados, porque no fue en un solo sitio, sino que los repartieron, porque era la idea de avance, como dicen, planetario. Entonces, en esas civilizaciones, como traían parte de los recuerdos del pasado, de sus vidas anteriores, aparecen los diferentes cultos religiosos y aparecen las leyes. Y hay uno muy especial que es el código de Hammurabi, como tal, el cual el otro día en un programa, no recuerdo cuál es, decían que la historia, Hammurabi no había escrito el código. Hammurabi había sentido que una entidad había hablado con él, había sido medium, y él fue el que habló y le dictó a los escribas de él, o sea, ese código de ley, de acuerdo a las necesidades. Hammurabi fue el medium como tal, un medium parlante, psicofónico, vamos a usar. Fue el que usó y dictó la ley. Él decía, yo no lo hice, yo lo dicté, que es diferente como tal. Aparecen el famoso decálogo mosaico que fue dado a Moisés precisamente como una forma de control a un pueblo bien rebelde. La famosa ley romana, que aún muchos artículos prevalecen, la Lex Tabularum, y por supuesto aparece la ley del amor de Jesús, que coge todas esas leyes y las condensa ¿en qué frases? Y en otra, que es todavía más contundente. Ajá. Y no le hagas a otro lo que no te gustaría. Ese es la como dicen por ahí, la coge y la que condensa todas las leyes. Entonces ahí aparece el concepto del Dios único de Israel. Aparece el monoteísmo, pero digamos que disfrazado. Por ejemplo, en la India, la mitología hindú, aparece Brahma dirigiendo a todas las entidades que hacen parte de la mitología hindú. Lo mismo que en Roma aparece Júpiter, ¿cómo es que se llama eso? En Grecia aparece Zeus. Acá en Latinoamérica, Quetzalcóatl, la serpiente de pluma, en México y en Perú, toda esa parte, o sea, comienza la parte monoteísta, pero como dicen por ahí, camuflada a través de muchos dioses como tal, pero con uno como tal dirigiéndolo. Aparece en Egipto el faraón, se me olvidó el nombre, bueno, Akenatón, el padre de Tutankamón, gracias, con el culto de Amon-Ra, que generó toda una crisis de estado porque le quitaba el poder al poder religioso, al sacerdotal, le quitaba gran parte de la aplicación de la ley y del dinero. En esos momentos ya un poco más avanzados, la mediunidad es más ostensible y aparece como tal las comunicaciones a través de pitonisas. Por ejemplo, la más conocida es el famoso santuario de Delfos como tal, otra comunicación, pero un poco más, digamos que fue en los mismos hebreos, en el templo de Salomón como tal, pero lo importante aquí es que estas comunicaciones eran más espontáneas como tal y buscaban guiar a los pueblos hacia mejores, digamos que situaciones. Y aparece la figura de Jesús de Nazaret, que nos dice que el sacrificio más agradable a Dios es de la transformación moral del individuo. O sea, no es sacrificar la persona físicamente, no es sacrificar un animal, no es poner una ofrenda, sino sencillamente la transformación de uno por dentro, de adentro hacia afuera. Como tal. Ese es el sacrificio que más agrada a Dios. Naturalmente, la aparición del Maestro Jesús comenzó, digamos que
un proceso en donde aparecieron múltiples religiones, múltiples creencias, las cuales generaron diferentes grupos sociales como tal, y que algunas como tal todavía permanecen vigentes. Y dice Juana que por eso, por todo ese tránsito que nosotros vamos construyendo ya en nuestras vidas anteriores y en nuestro inconsciente colectivo, es que resulta comprensible que aún tengamos esas herencias ancestrales como tal en la humanidad, porque tenemos diferentes biotipos humanos que presentan conductas variadas, que tienen muchas complejidades como tal, y que como algunos no han enfrentado el pasado, todavía siguen sacando a su vida personal y a su vida familiar, y por consiguiente a la vida planetaria, todos estos múltiples problemas y conflictos sin solucionar. Y nos dice de que cada uno de nosotros se nos ha permitido una serie de bastones psicológicos como una ayuda que nos dan ellos para poder, digamos, que avanzar, pero que es necesario como tal que nuestros conflictos afloren de tal manera que los podamos enfrentar, que podamos traer de esas reminiscencias del ayer aquello que no hemos corregido, y de esa manera podamos ir dejando esos bastones psicológicos a un lado. Entonces nos aconseja de que la única manera de enfrentar esos conflictos es a través de la racionalización, encararlos con lógica o mediante la psicoterapia adecuada a fin de conseguir la liberación, porque nosotros debemos seguir avanzando hacia conquistas más compatibles con nuestro nivel de civilización. Por eso es que vemos que últimamente muchas cosas a nivel personal nuestro del pasado que creíamos que ya la teníamos que solucionadas, están saliendo nuevamente de diferentes maneras, algunos en enfermedades, otros con cuestiones mentales, otros con miedos más que todo. ¿Y qué es eso? Ese es el proceso de transformación individual que están solicitando. Entonces, ¿para qué salen? Porque ya tú estás conociendo la doctrina espírita, por lo menos tienes un conocimiento, digamos que básico, y resulta que con ese poquito conocimiento básico que tienes ya es hora, por ejemplo, que enfrentes determinada situación. Te están dando la herramienta y te están dando el problema porque ya es hora de solucionarlo, más no nos van a obligar a solucionar como tal. Pero nos están, digamos, que poniendo la situación de tal manera que podamos, y nos ponen las personas adecuadas, el ambiente adecuado, aunque uno en ese momento del tiempo no lo sienta ni lo crea así, pero realmente eso es lo que están haciendo. Dentro de las cosas que comenzaron a cambiar fue que aparecieron leyes más ecuánimes en todo el planeta, y digo en todo el planeta. Sin embargo, todavía ese instinto agresivo y egoico permanece. Por ejemplo, hay naciones que quieren seguir siendo más que los demás, pero a través de cuestiones bélicas, cuando tienes otras naciones a tu lado que tienen un grado de pobreza grande. Entonces, ahí digamos que está ese proceso, ese camino en donde se van poco a poco acercando, nos van acercando con el fin de solucionar los diferentes eventos. Y este parrafito dice: como la evolución de la inteligencia es muy lenta, al igual que la conquista de los valores éticos y morales, el egoísmo continúa impulsando las conquistas de la ciencia y de la tecnología, que por no guardar respeto a la vida amenazan con la extinción por el abuso de algunos pueblos mediante la contaminación de la atmósfera a través de gases venenosos y de metales pesados, así como de los mares, los ríos, los lagos, la destrucción de los bosques y de muchas vidas vegetales y animales por la agresión de su medio ambiente. Esa última parte que le dice ¿puedes hacer el favor? Lo repito todo. Sí.
aquí lo que nos están diciendo tal, es que la evolución de la inteligencia no solamente es desde el punto de vista intelectual, representado por la ciencia y la tecnología, sino también desde un punto de vista moral. Pero ese punto de vista moral no solamente se ve en el trato entre los seres humanos, sino en el trato con todo lo que nos rodea. Entonces no podemos decir que como planeta o como seres humanos hemos cambiado, siendo de que con nuestro comportamiento individual y digamos que global hemos alterado toda la parte planetaria. Ahorita nos decía la doctora Carmen que esta mañana parte de, digamos que de ese egoísmo ya se había repercutido en una zona del país, en Mocoa, en donde hubo un desastre como tal, que uno mira, fue el río que se desbordó, pero ese río, ¿por qué se desbordó? Si vamos a 3 ríos, ¿por qué? Porque en un punto determinado cerca cogieron y el curso del río lo alteraron. ¿Por qué? Porque unas personas, para poner un ejemplo, necesitaban agua, ¿ya?, para una zona, exacto, para sus haciendas. Entonces allí prevaleció el egoísmo de unos cuantos. Y ese egoísmo, miren toda la cantidad de muertos y toda la cantidad de desastres que ha generado. El dolor. Que la tierra se va a recuperar, claro que sí. De ahí va a salir un excelente material de comidas y todo lo demás. Pero todo este trayecto de dolor se pudo haber evitado, se pudo haber manejado de otra manera. Y así vamos, y vamos a la parte de también, y aquí hay otra cosa. Por ejemplo, un científico se da cuenta que el eje cafetero probablemente haya una nueva réplica, mucho más destructiva de la que hubo hace 20 años. No, en el eje cafetero. Y resulta de que el científico está siendo perseguido en estos momentos precisamente porque dijo eso. Entonces los demás científicos le dicen, pero muestra las pruebas. Y cuando va a mostrar las pruebas, toda la información se la habían desaparecido. Y hay una gran probabilidad que ese científico tenga razón, porque hace años había pronosticado a través de modelos matemáticos ese terremoto en el eje cafetero. Entonces, el actitud egoísta, digamos que para poderlo, digamos que auxiliar, ha generado, no del científico, sino de los medios de comunicación, de muchas cosas, para que no genere, como dicen por ahí, que la población se altere, como tal, ha generado esta brecha. Y yo por lo menos, como digamos, a mí me dicen, hay una gran probabilidad de que en Barranquilla haya un maremoto el próximo año. Yo me preparo, no con esto estoy diciendo que va a suceder ni nada, sino que tengo los recursos, miro que necesito, que me planillaron para desencarnar, ok, pero si yo necesito usar la ciencia que se me está presentando, el recurso material del cual dispongo para poder auxiliar, porque uno tiene que luchar por la vida de forma correcta hasta el último segundo. Que todos los que tuvieron que ver directa o indirectamente van a, digamos que a ponerse a paz y salvo con la justicia divina, sí. Y muchos de los que estuvieron en esos planetas que fueron exiliados a la Tierra, ese fue el error. Usaron la ciencia, usaron su mente para su propio beneficio personal. La salud, encontraron grandes descubrimientos, pero se los quedaron para sus familiares, nunca los dejaron. Entonces, nos dice, incluso miren lo que dice aquí, no cabe duda de que ese efecto es un fruto amargo de la polución mental y del atraso moral del ser humano, que aún no ha alcanzado el nivel de pensamiento cósmico y permanece en el pensamiento racional egocéntrico. Hace 8 días vieron los tipos de pensamiento. Hoy nos dicen, nos aterrizan, ustedes todavía están en el pensamiento racional egocéntrico. Son intelectuales, pero les falta moral, porque el egoísmo es vencido es a través del cambio. Y nos dice que como efecto vemos la aparición de la ansiedad y de la soledad como tal. Vemos que las personas buscan fugas a través de las drogas como tal, que aparecen enfermedades como la depresión, la esquizofrenia, el trastorno de pánico, el alcohol,
las drogas como tal, y que aparecen medicamentos que son para tratar enfermedades, pero que los estamos mal usando, utilizando inadecuadamente, generando más problemas. Y nos dice, ¿cuál es la raíz de todo esto? El miedo que usted mismo construyó en el inconsciente individual y en el inconsciente colectivo. Entonces, otra cosa que aparece, producto de eso, los suicidios directos o indirectos. ¿Qué es un suicidio indirecto? El abuso con drogas, con comida, con alcohol. La vida por los abusos. Exactamente. Un ejemplo de suicidio indirecto que nosotros cometemos a veces y que no sabíamos que era. Ajá, otro. Poder una rabia. Exactamente. Un paro cardíaco. Exactamente. Incluso, a ti te da la rabia, usted le da la rabia y usted no le da el paro cardíaco hoy, pero coge esa rabia, generó y alteró todo su sistema como tal físico, orgánico. ¿Y qué pasa? Que se le refleja en un órgano, por ejemplo el hígado, y el pobre organito comienza a mal funcionar. Entonces, un hígado que estaba diseñado por uno mismo, que da hasta risa la gente, para 80 años termina reducido en un hígado de 20 años. Pasas al plano espiritual, tú dices, ay, me morí por una cirrosis hepática. Resulta que te dicen, no, tú eres un suicida. Y sí, ya cuando uno le quita la emoción y el sentimiento al asunto, se da cuenta de que sí, que uno, ¿y eso qué es? Esos son actos de agresividad y de violencia como tal, que son tanto a nivel individual como a nivel social. Y nos hace aquí ella una otra cosa, que aparecen doctrinas religiosas que todavía están vinculadas al fanatismo, a la discriminación de raza, contra la mujer o contra las demás creencias que no han sido promulgadas por sus líderes. El verdadero seguidor de Cristo ama a todos por igual. No pregunta qué condición religiosa es, qué sexo tiene, nada. Entonces, cuando nosotros nos preguntemos si somos seguidores de Jesús de Nazaret, miremos cómo estamos con nuestros paradigmas mentales, con nuestras, como es la palabra que usan, hay una palabra que define eso. Bueno, dice, la conclusión del proceso religioso y legislativo dice Juana, nadie puede detener el amanecer, afirma un antiguo axioma oriental. Es decir, por más que nosotros queramos imponer nuestra opinión, nuestro egoísmo sobre el bien común, no va a ser así. Dice, el progreso no puede ser detenido porque los seres humanos que en ocasiones lo postergan, pasan y retornan al escenario de la materia a fin de crecer emocional y espiritualmente, iluminándose e iluminando al mundo que les sirve de seno materno y también como escuela para la conquista de la sabiduría. Palabras más, palabras menos de esta parte del proceso religioso y legislativo. Nosotros estamos condenados a la fatalidad de ser felices, todos como espíritus, encarnados y desencarnados. Pero cada uno va a su propio paso. No hay derecho a detenernos mucho tiempo. Cuando el plano espiritual superior ve que nos detenemos mucho tiempo, cogen y nos dan un pequeño empujoncito, una pequeña ayudadita. ¿Por qué? Porque necesitamos avanzar. Como humanidad todos decimos, ay, es que el mundo está mal. Sí, pero el mundo está mal porque yo que hago parte del mundo, que soy una célula más del planeta, también estoy mal. Entonces, aquí nos está llamando ella a esos pequeños cambios, que esos cambios se vean reflejados en nuestra vida diaria. Y aunque vimos que esto es un proceso como tal y lo mezcló religioso y legislativo, recordemos primero que estamos rodeados de un mundo espiritual con el cual nos afinizamos y que también tenemos, cuando tengamos dudas en las leyes, tenemos en nuestra conciencia esas leyes escritas. No le hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Ahí se resume la ley, como decía, la ley y los profetas.
en esas dos cositas que todos nosotros sin excepción tenemos grabada ahí en nuestra conciencia. Pero es necesario que esa conciencia despierte para pasar de ese pensamiento racional egocéntrico a un pensamiento cósmico que explicaremos en la próxima.